Comencemos con el concepto de ciudadanía. La ciudadanía, por definición, es la condición de una persona por la que ésta es validada como miembro de un territorio, nación y o país. La ciudadanía implica también una serie de derechos y deberes tales como conocer las leyes que regulan el sistema político de la nación, contribuir a la sociedad como ciudadano o ciudadana, pensando a escala colectiva y no tan solo a escala individual, cumplir con las obligaciones jurídicas que la nación demande, poseer los derechos que dictan las leyes del territorio. Ciudadanía. Y en estos tiempos, ¿cuándo somos mejores ciudadanos? Si respetamos a los demás, si caminamos por las calles en orden, si soy el paso a personas mayores, si respeto la opinión de otros, ojo, quizá no la comparto, pero la respeto. Si considero a la otra persona y me pongo en su lugar. En esta pandemia, respetar es llevar la mascarilla puesta, mantener el distanciamiento social, no contagiar. Este es el respeto a la salud de los demás. Desde nuestra profesión, ¿cómo apoyo a la ciudadanía? El ingeniero civil está obligado a mejorar la vida de la comunidad, así haciendo obras que perduren en el tiempo, vías de comunicación que permiten el desarrollo de más peruanos, construir redes de agua, desagüe, permitir que llegue agua potable a más personas, para que ellos tengan mejores posibilidades. Así seremos personas más libres y una mejor población. El Estado surge en base a que la sociedad necesita estar jurídicamente organizado. El artículo 43 de la Constitución Política del Estado peruano establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza en tres poderes: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, con el fin de evitar la concentración de poder en una sola persona. Los elementos del Estado peruano son territorio, nación, soberanía, gobierno y población. Continuando con la definición de Estado, les hablo referente a los poderes del Estado. Estos son tres. El Poder Judicial, dirigido por el presidente de la Corte Suprema, que tiene autonomía propia en todos sus sentidos, indicado así en el artículo 143 de la Constitución. El Poder Legislativo, dirigido por el presidente del Congreso de la República, que legislan con 130 congresistas que representan a todas las regiones del Perú. El Poder Ejecutivo, dirigido por el presidente de la República, conformado por 19 ministros de Estado. El Poder Ejecutivo, en un estado de emergencia, tiene la facultad de aprobar decretos de urgencia. Es aquí donde hubo una reacción tardía por el Estado peruano para hacerle frente a esta pandemia en la adquisición de vacunas, generándose así la cantidad de contagios y muertes hasta la actualidad. Recién en septiembre de 2020 se aprueba el decreto de urgencia para la compra y distribución de estas vacunas, y en enero de este año se firma el contrato para la compra del primer lote de vacunas. Esta es una reacción tardía. La democracia, según definición de la UNESCO, es un ideal que reconoce a cada ser humano con igual dignidad y las mismas libertades fundamentales: la libertad de pensamiento, de creencia, de expresión y de circulación. La democracia, sin embargo, no solo es un ideal moral, sino también es un principio político y jurídico. Actualmente vivimos un proceso extraordinario de democracia, ya que desde que el presidente Fujimori abandonó el poder, hemos elegido nuestros presidentes mediante procesos electorales, realidad que no se podía vislumbrar en el siglo XX, ya que el poder era constantemente tomado tanto por presidentes democráticos como presidentes que tomaban el poder mediante golpes de Estado. Actualmente la democracia se está fortaleciendo, ya que los peruanos han tomado conciencia de que vivir en un país democrático les permite desarrollarse laboralmente, profesionalmente y emocionalmente. Es por eso que los peruanos defienden su democracia. Como muestra de ello podemos tomar las marchas de los jóvenes del año pasado contra el presidente Merino, presidente que tomó el poder después de la vacancia del presidente Vizcarra, proceso que los peruanos no consideraron totalmente limpio, ya que se vislumbraban ambiciones por el poder por parte de ciertos partidos. Es por eso que el presidente Merino renunció al poder. Actualmente estamos pasando por un proceso electoral, proceso en el cual dos candidatos con ideas totalmente contrarias han dividido el país. Algunos peruanos consideran que debe defenderse la democracia contra ideas de izquierda radical, y algunos peruanos no olvidan y consideran que la señora Keiko Fujimori representa más de lo mismo. Los derechos humanos.
Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, etc. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la educación, a la propiedad, por poner algunos ejemplos. Bueno, en el contexto de crisis sanitaria en que vivimos, causado por la pandemia del COVID-19, nuestro derecho al libre tránsito se vio suprimido, ya sea por el toque de queda o el cierre de fronteras, para así evitar la propagación del virus. De los derechos humanos en el Perú. Esterilizaciones forzadas, siendo este uno de los casos más conocidos en el Perú, de las que fueron víctimas principalmente mujeres de la sierra, fue ejecutado por el dictador y expresidente Alberto Fujimori, quien bajo un plan denominado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, llevó a cabo un aproximado de 27.000 esterilizaciones a nivel nacional, delito por el cual se inició el juicio en marzo del 2021, calificado como violación de derecho a la vida, derecho a la libertad y a la salud de estas mujeres. Marcha del Bicentenario. Este caso se dio en Lima, donde surgía una protesta contra el ascenso de Manuel Merino al poder después de la vacancia de Vizcarra. Durante estas marchas se habló de una represión excesiva por parte de las Fuerzas Armadas y policías, dando resultado un 14 de noviembre del 2020 un saldo de 2 muertos y más de 100 heridos. Confirmándose el abuso policial, se habló de violación al derecho de realizar una protesta pacífica. Bueno, ahora vamos a hablar de la participación ciudadana, que es el derecho que, de manera individual o colectiva, los ciudadanos pueden manifestar sus intereses o inquietudes a través de ciertos mecanismos que nos brinda la ley. Estos mecanismos son el referéndum, que consiste en someter a votación pública un asunto trascendente, que puede ser usado cuando hay una reforma de la Constitución o una aprobación de normas con carácter de ley. La iniciativa legislativa, derecho de los ciudadanos para presentar proyectos de ley o reforma constitucional al Congreso. Revocatoria o remoción de autoridades. La revocatoria es la facultad de destituir autoridades que fueron escogidas por el pueblo, mientras que la remoción es la facultad de destituir autoridades designadas por el gobierno. Y la rendición de cuentas, que sirve para que se nos brinde una información acerca de los gastos del presupuesto del país o si las obras públicas de verdad valen lo que se está gastando. Como conclusión tenemos que tanto el Estado peruano como el ciudadano son una parte vital dentro del país, teniendo un Estado que respeta y vela por sus derechos y una población que cumple sus deberes y que participa activamente en la política, se forma una verdadera democracia. Dentro de poco nos toca escoger a nuestro próximo presidente. Vota a conciencia, viendo cuál es el candidato mejor para el país.